Es importante señalar que para poner fin a un problema tan grave como el de la violencia de género, se necesita tanto de los hombres como de las mujeres. Es por ello que este año, en los 16 días de activismo que se están viviendo, se ha hecho énfasis en la necesidad de incentivar a los hombres, darles voz en esta lucha e invitarlos a unirse a la misma, a fin de terminar con el mal. Esta mañana queremos escuchar más de estas voces. Muchas gracias. Si no fuéramos un país donde la simulación prevalece e impregna las conductas sociales, no tendríamos que reunirnos para proclamar el combate a la violencia contra las mujeres y la equidad entre todas las personas, porque por una parte somos una sociedad formada en la religión católica que considera en su profunda espiritualidad a las personas como templos vivos del Espíritu Santo. En consecuencia, nadie con mínima conciencia podría atentar contra un templo vivo del Espíritu Santo, sea varón o sea mujer. Y esta sociedad formada en la religión católica, que considera a las personas el habitáculo de Dios mismo, está regida por una república democrática que descansa en la igualdad, de tal manera que no tendríamos que proclamar la equidad, porque está en la esencia misma del sistema político que desde el comienzo de nuestra vida independiente nos dimos. Pero no obstante, las nociones que se difunden en la iglesia y en la escuela, practicamos la violencia y no practicamos la equidad, diciendo que hacemos lo contrario. De modo que como supuesto para combatir la violencia contra las mujeres y para promover la equidad, tenemos que luchar por eliminar la simulación, esta cobertura de hipocresía que nos hace aparecer, que nos mueve a fingir, que nos conduce a dar una apariencia distinta de la sustancia. Como precedente, como paso previo a erradicar la violencia contra las mujeres y la promoción de la equidad, luchemos contra la simulación, tengamos la honradez de mostrarnos como somos, de mostrar a la sociedad como es, y a partir de esta autocrítica, de este reconocimiento, nuestro combate a la violencia y nuestra promoción de la equidad serán mucho más eficaces. Me animó a concluir, como lo haré, la noción que Martí Batres, la referencia que hizo Martí Batres a su entorno familiar. Yo soy nieto de una abuela e hijo de una madre cuya vida, cuya fortaleza, cuyo ejemplo no me permitieron sospechar siquiera que las mujeres fueran de una categoría menor que la de los hombres. La fortuna de haber conocido la dimensión sustantiva, fuerte de esas mujeres, me llevó desde temprano a la convicción de que así son todas las mujeres. Muchas gracias. Para mi hija, la cordobesa, que está aquí. Y a su hermana también, pues bueno, me van a golpear si no la mencioné. La alegría y el sufrimiento son vitales. Hágase la alegría mucho que se puede. Apártese el dolor violento, el que se puede evitar y evadir, imponer. Viva la vida buena,
Viva la solidaridad respetuosa entre las unas y los otros, y con los otros de otro sendero. Hombres y mujeres recios, que os podéis acompañar con razones nobles y ternuras. Está bien lo que dijo aquel señor: amaos los unos a los otros. No es ligero, es arduo, pero todos los días amanece, hay albas. El respeto es recíproco. Que las víctimas no procreen verdugos. Póngase a mano. Se puede dar la mano abierta y el corazón fogoso. Es amable, como ocurre hoy, que gente se reúna para intentar y hacer lo que se pueda, cordialmente. Buenos días. Si nos dan a escoger entre la derecha y la izquierda, por la izquierda es el camino. Reconozco y me avergüenzo de los miles de años de misoginia. Reconozco y me indigna la impunidad de los feminicidios. Reconozco la responsabilidad de mi abuelo, de mi padre y mi propia violencia, reproduciendo el dolor y los mitos del machismo. Reconozco al sistema, las instituciones y los medios en permanentes ultrajes a los derechos humanos. Reconozco y me sumo al trabajo feminista, a la lucha y compromiso de las mujeres por el cambio. Reconozco lo difícil y complejo del proceso y participo conscientemente. Estoy por la resignificación del ser hombre, por la escucha, por el diálogo, por una convivencia de género basada en los acuerdos. Muchas gracias. Gracias, Matías. Hoy quiero decir que tenemos un regalo, un minuto para reflexionar en cada uno de nosotros. Reflexionemos entonces acerca de la reconstrucción histórica de la opresión hacia las mujeres. Esta nos permite reconocer una ideología obsoleta, en donde la violencia más sutil y cotidiana es el ejercicio del poder económico, desigual entre hombres y mujeres. Recordemos que solo el 1% de la población de mujeres es poseedora de la riqueza a nivel mundial. Incluso a veces, en muchos casos como en México, siendo ellas la fuerza más importante económica que sostiene a miles de hogares en el país. Gracias. Hablemos de un esquema entonces, en donde las mujeres decidan y disfruten de un proyecto de liderazgo libre y autónomo. Acabemos hoy con el terrorismo económico hacia las mujeres. Gracias. Buenos días. Mujeres, tan esenciales en la vida como la sal y la pimienta de la receta más exquisita, tan obligado su sabor como el de la difusión más aromática. Su valor es tan incalculable como el de la trufa más codiciada del mundo. Gracias. Por ellas todo, contra ellas nunca nada, pues son el platillo del alma, y ni el chef más experto podría acercarse siquiera a la combinación exacta de colores, sabores, texturas y perfección que son ellas. Gracias. Buenos días. Hoy venimos a hacer un pronunciamiento y quise hacerlo lo más apegado posible a su significado. Debemos de hacer, como se indica, un golpe de Estado, un golpe al estatus, al estado de las cosas como están. Hay que utilizar la denuncia, la justicia y la educación como las armas necesarias para sublevarse, para comandar un levantamiento moral contra los hombres que abusan de las mujeres, porque no solo están estos, sino también están aquellos que desde atrás están apoyando y vitoreando todo este tipo de comportamiento y que incluso educan a sus hijos para seguir esta misma línea. Entonces, todo esto queremos hacerlo para poder perpetrar el gravísimo delito de cambiar a una nueva forma de ver y hacer las cosas, donde no se fomente ya más la violencia. Gracias. Buenos días. Dice una canción infantil que si los niños gobernaran al mundo y en lugar de guerras ordenaran jugar, este mundo sería un mundo lleno de sonrisas. Y si esos niños no fueran desafortunadamente testigos
de los malos tratos que muchas veces predominan en su entorno familiar, también el mundo sería distinto. Muchas veces quienes son víctimas de esta violencia son sus propias hermanas y madres y crecen con la idea de que así hay que tratarlas. Y esta situación que se da en todos los niveles no tiene fronteras geográficas, ni de cultura, ni de nivel socioeconómico. Si este minuto con el que me siento muy honrado participando esta mañana fuera un minuto que todos los días sin excepción todos ocupáramos para denunciar sin miedo las injusticias que se cometen y tratar de convencer a nuestro prójimo que una sonrisa o una caricia pueden ser más efectivas que una agresión del tipo que ésta sea, vale la pena estar hoy aquí. Muchas gracias. La naturaleza, la tierra, la energía amorosa, la paz, la misericordia, la compasión, la luz, la mujer, son femeninos. El cielo, el cosmos, el agua, el sol, el viento, el sonido, el silencio, el hombre, son masculinos. Ambos, lo femenino y lo masculino, se complementan. No existe el uno sin el otro, el yin y el yang. El Antiguo y el Nuevo Testamento son escritos por hombres en una cultura antropocéntrica y con el tiempo fueron borrando y nulificando a la mujer. Hoy, en el posmodernismo, en el 2007, tenemos que derrumbar esos mitos, esas mentiras y reconstruir la verdad, la igualdad, la diversidad, el respeto a las diferencias, el diálogo, el amor universal, el amor en la creación y el amor de los unos a los otros. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal nos dice que el 47% de los casos de abuso severo en infantes es atribuible a las madres de familia. Este es el síntoma exacto de que la mujer arrastra el atavismo de estar inmersa en la cultura de la violencia. Urge tomar medidas, endurecer las penas para los golpeadores, los que abusan de ellas, difundir el problema y educar a la mujer para que conozca y ejerza sus derechos. Es imprescindible que todos nos manifestemos, que presionemos para que los medios, las autoridades y la sociedad civil juntos enfrentemos seriamente este problema. Yo creo que la base de la violencia contra las mujeres es la nula o muy escasa educación en sexualidad que durante siglos hemos tenido y seguimos teniendo tanto hombres como mujeres y que la seguimos perpetuando y heredando a las nuevas generaciones con base en tabúes, creencias, silencios y en el caso de México con múltiples chistes y albures plagados de misoginia, homofobia, miedos e ignorancia que contestamos con risas, hasta con carcajadas, y lo peor, que muchos consideran que estos albures son parte de nuestra cultura nacional que pretendemos conservar y perpetuar a través de la tele, de la radio, de las revistas y por supuesto de nuestra vida cotidiana. Los crímenes por homofobia son también la derivación de la violencia contra las mujeres, ya que normalmente se ejercida contra aquellos hombres que se perciben como queriendo parecerse a las mujeres, o contra mujeres que osan comportarse como hombres. Y la feminización del SIDA es también producto de la violencia contra las mujeres, producto también de la homofobia social e internalizada de muchos hombres que no se atreven a decirle a su pareja o a su esposa sobre su vida u orientación sexual, que no se atreven a enfrentar sus propios temores sexuales y que terminan asumiendo el papel machista de engaño, enojo o violencia contra la mujer ante la más mínima duda de su masculinidad o incluso ante la simple petición de ¿te pones un condón? La educación en la sexualidad es la única herramienta que finalmente nos podrá liberar de nuestras barreras mentales y quitar todo el cochambre y placas escleróticas en el flujo del pensamiento que
hacen que los hombres decidan lo que debe, lo que puede hacer, decir y decidir una mujer para no ser sujeta a la violencia. Por eso digo, repito, insisto, que la educación en la sexualidad es la que nos hará libres tanto a hombres como a mujeres. Gracias. La violencia femenina es un mal común que afecta a todos los grupos de edad y raza. En la sociedad mexicana, el 30% de los jóvenes que viven un noviazgo ocasionan de cierta forma una agresión. Eso puede ser tanto al hombre como a la mujer. Pueden ser verbales, físicas o psicológicas. Estas últimas son las más graves, porque afectan desde la integridad, desde el aspecto psicológico, el trastorno. Estas últimas es difícil que sea detectada. La autocompasión y la autodevaluación es lo que genera este tipo de agresión, porque la misma víctima se vuelve un agresor. Por ello, debemos de cuidar y cultivar siempre nuestros valores. La vida es respetarnos, respetar nuestro cuerpo, respetar nuestra mente. Por ello, siempre hay que denunciar la violencia. Algo muy importante de todo esto, como joven, como hijo de una gran mujer, como hermano de grandes mujeres que están aquí conmigo, como tío de mujeres que integran mi familia, de un núcleo familiar completamente femenino, yo les digo, y no a la violencia femenina. Es un honor y un temor estar con tantos colegas y tantos compañeros. Confieso que el miedo era, ¿cómo voy a decir una cosa que no hayan dicho? Entonces hice lo que usted. Dije, bueno, desde mi óptica, yo soy sexólogo, ¿qué me parece esto? Entonces escribí para no prolongarme. Ejercer la violencia es siempre una forma de expresar la impotencia. Ejercer el poder a través de la fuerza, coerción, amenaza o cualquier forma de intimidación revela el fracaso total para ejercer una humanidad más respetable. Quien violenta a una mujer no es un ser más respetable, por el contrario, es un ser que revela su fracaso en el ejercicio de su humanidad. ¿Qué tan distorsionada no estará nuestra cultura cuando fue capaz de producir un ideal masculino en el que el ejercicio de la violencia era un requisito? Por eso, urge que los hombres abran los ojos, la razón y el corazón para ver, entender y sentir cómo la violencia denigra la calidad humana. Violentar siempre daña o mata las posibilidades de convivencia. Sin convivencia, la vida no puede existir. Hombres, unámonos en el esfuerzo que el cambio reclama, erradiquemos la violencia hacia la mujer. Gracias por la oportunidad. Una mujer sí hace verano, cuando es plena, cuando se siente amada. Queremos ver a medio mundo feliz. Defendamos los derechos de las mujeres. Queremos ver encendidas sonrisas de carmín. Rechacemos la violencia contra ellas. Indignémonos, juzguemos, señalemos o votemos contra gobernadores, jueces e instituciones cómplices, por supuesto, pero también miremos alrededor a las mujeres de todas las mañanas y todos los caminos, de todos los aparadores y de todos los rincones. Rechacemos usar las diferencias de género para el maltrato. Utilicemos la diferencia para crecer, para explorar esta vida, para amar. Aquí no le consta. Una mujer sí hace veranos. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Luis Mario X y soy un abusador de mujeres. Soy un abusador porque, como muchos de los aquí presentes, crecí en una familia en la que nos acostumbramos a ver a la hermana como la sirvienta, y a todos, incluidos a nuestra hermana y a nuestra madre, nos pareció natural que así fuese. Soy abusador porque, como muchos de los aquí presentes, aprendí de las revistas, de la televisión y de las conversaciones de mis mayores que el cuerpo de la mujer es un objeto con el que se pueden hacer muchas cosas placenteras, y aún más, que este placer se puede acrecentar cuando en nuestra imaginación esas cosas las hacemos contra su voluntad. Soy un abusador porque, como muchos de los aquí presentes, la vida me ha enseñado que cuando se acaban los argumentos queda la fuerza como último recurso
para convencer a quien percibo más débil que yo. Sí, soy un abusador y quisiera dejar de serlo, pero encuentro que no depende exclusivamente de mí. Encuentro que dentro de nuestras familias, de nuestras escuelas, de nuestros medios de comunicación, vaya, hasta de nuestras cámaras y partidos políticos, existe un ejercicio retórico que habla de una cosa mientras se reproduce otra. Y eso que se reproduce es la misma realidad ancestral de siempre, la de la cultura patriarcal. Por último, creo que si queremos dejar de ser abusadores, no debemos comenzar por cambiar nuestra apreciación de las mujeres, sino la del hombre. A la liberación femenina no le ha seguido en los hechos una liberación del cliché masculino. Y no me refiero a modas metrosexuales, sino a un cambio de conciencia masculina que nos cure de esta disfuncionalidad que nos hace ver como sementales frustrados desatando nuestra ira. Mientras eso no ocurra, seguiremos siendo abusadores anónimos y públicos. Gracias. Golpear, maltratar, intimidar, violentar, son verbos que se conjugan con facilidad en nuestra sociedad. Una sociedad convulsa marcada por la cerrazón de la violencia cotidiana que se repite día a día y que los medios reproducen a veces sin pudor, ya sea en la televisión, en la radio o en el cine. Y es precisamente el cine el que ha inmortalizado la imagen del mexicano, de ese macho bragado y querendón por excelencia. Y la figura de Pedro Infante emerge sin pudor. Pero también el celuloide ha dado cuenta de hombres de todas las edades, de todas las clases sociales, que se erigen como esos nuevos monstruos, los mismos padres, esposos, hermanos o perfectos desconocidos, capaces de engendrar las peores pesadillas en sus víctimas, la mayoría de ellas mujeres o niñas que en el anonimato de una casa, de una escuela, de un trabajo, sufren las peores atrocidades, y solo basta recordar algunos títulos por demás evidentes: Perfume de violetas, de Marisa Sistache, o Principio y Fin, de Arturo Ripstein, entre otras muchas. Entonces es pertinente reconsiderar quiénes somos, entender que el respeto y la tolerancia no solo son sustantivos, sino verbos que se deben conjugar en el aquí y en el ahora, y con ellos inventarnos una nueva filosofía que nos permita habitar este mundo, en donde la equidad y la comprensión sean los cimientos de un futuro menos incierto. Gracias. A todas y a todos. Yo también voy a aprovechar, igual que el secretario, para manifestar que aquí tengo a las mujeres más importantes de mi vida en este momento, mi esposa y mi hija. Mujer, amada mujer, te ofrezco disculpas por las humillaciones, amenazas y golpes de que fuiste objeto. Te confieso que en cada acción en la que te he violentado sufro y me arrepiento, pero reprimo mis sentimientos porque me dijeron desde pequeño que los hombres no debemos ser débiles. Desde ahora buscaré apoyo de las instituciones expertas que me ayuden a quitar la ceguera generacional y cultural basada en estereotipos iniquitativos y absurdos. Y cuando logre superar las actitudes de control y dominio sobre ti, estaré listo para respetar tu individualidad y tus derechos humanos. Entonces te buscaré para que emprendamos juntos el camino y me des la oportunidad de demostrarte lo valiosa que siempre has sido en mi vida. Ojalá no sea tarde. Atentamente, hombres generadores de violencia a la mujer, agradeciendo el compromiso de equidad de género del gobierno del Distrito Federal. Muchas gracias. Yo quería un poquito a ver qué podemos hacer, qué podemos pensar. ¿Qué es mujer? Decimos que mujer es sexo débil. Ya quisiera ver a un hombre dar a luz a un bebé. Decimos que la mujer es frágil. Pues claro que no, ¿verdad? Yo creo que sería más fácil deshacer un diamante en polvo con las manos que doblegar el carácter de una mujer. Que la mujer es pasiva, solamente que la pasividad sea dar dirección al mundo entero. Que la mujer es inteligente, amorosa, fuerte,
Quien lo dude no es de este planeta. Perdón. Es muy feo doblegar con golpes y demostrar el miedo que tenemos a la inteligencia, la sabiduría, la fortaleza, el carisma, la sexualidad y la belleza de la mujer. Sería más fácil para todos comprender, entender y disfrutar de los dones que su sexo les dio. Carla, te amo. Muchas gracias. Tlactoli Tlamatín. Tlacame Huancehuame mexicano, Nica Mistot no Tlactoli, Noyolti Xochimecueponi, Cuagnoitatzen Semanahuatl, Nochi Axitía, Tonalpa Huancehuispa, Tonali Huanyuhuali, Huetzca Huanchoca, Xochitl Huancuicatl, Tlacat Huancihuatl. Aomo Huecao, Nochi Axite Senquisca, Ay Agmo Igniurti, Tlacat Nacayot, Huancihuatl Yolot, Tlacat Chicahuatl, Huancihuatl Tlamatini, Tlacat Tlactoli, Huancihuatl Yol. Huantlactoli Huanyol, Chihuilia, Tlacat Tlacatzi, Huancihuatl Cihuatzi. El consejo. Hombres y mujeres mexicanas, aquí están mis palabras, que cual flores salen de mi pecho cuando contemplo el universo. Todo se une, cielo y tierra, calor y frío, día y noche, risa y llanto, hombre y mujer. En un momento todo se complementa perfectamente. Nunca son contrarios. El hombre es cuerpo y la mujer es corazón. El hombre es fuerza y la mujer es sabiduría. El hombre es palabra y la mujer es amor. Y la palabra hace al hombre más hombre y a la mujer más mujer. Tlazocamati. Gracias. Muy buenos días. Una de las formas de violencia hacia la mujer y que más daño causa es la violencia o abuso psicológico, que día a día nosotros como hombres practicamos en nuestros hogares, solo para demostrar quién es el que tiene el poder, sin importarnos las consecuencias. Sin embargo, este tipo de abuso poco a poco va destruyendo la autoestima de nuestras parejas. Parte de este problema lo vamos fomentando al educar a nuestros hijos de diferente forma. Por ejemplo, a la hija la educamos con la idea de que debe atender al hermano solo porque es mujer. Por eso es muy importante que la educación que le demos a nuestros hijos sea de igualdad. Que nosotros como hombres terminemos de una vez por todas de tratar a nuestras parejas como seres humanos de segunda y que nos sumemos de forma activa a esta importante campaña. El día de hoy vengo acompañado de mi esposa Norma y de mi hijo Fabián para que sean testigos de mi compromiso para cambiar esta situación en nuestro propio hogar, porque ellos son lo más preciado de mi vida. Gracias. Quiero empezar diciendo que estamos viviendo en un contexto en donde la migración y las epidemias de VIH-Sida y además la epidemia de discriminación contra las personas que viven con VIH-Sida están generando un caldo de cultivo para propiciar violencias, en particular contra mujeres migrantes. Por ahí va, en ese sentido, mis palabras. Ser pobre en México es un detonante de vulnerabilidad frente al VIH-Sida. Ser además mujer, indígena, inmigrante, es una condición que agudiza la vulnerabilidad frente a estas epidemias. Y quiero ser reiterativo, incluyo la discriminación. En la era del SIDA me pronuncio en contra de la invisibilización y legitimación del racismo, del miedo y del odio que nuestra sociedad ha profesado históricamente contra indígenas y migrantes. Gracias. Gracias, buenos días. Tengo para mí que hablar de la mujer es siempre una invitación al lirismo y yo hoy aquí he decidido aceptar esa invitación y por eso manifiesto que si Jules Michelet no se equivocaba
y sospecho que no. En realidad, los dioses son como los hombres, nacen y mueren en el pecho de una mujer. Y esto lo dice el más romántico de los historiadores franceses del siglo XIX, y esto también explica la sentencia shakespeariana de que estamos hechos de la misma sustancia que los sueños. Pero desgraciadamente, como hombres, le pusimos pene al orden y le llamamos cultura, y en esa desvergüenza golpeamos, presionamos, humillamos a seres esencialmente generosos que nos enseñaron a soñar. Somos groseros aprendices de hombres hasta que podamos todos mirar a una mujer y celebrar con ella su poderosa libertad en vuelo. Seamos hombres, respetemos siempre a la mujer, porque ya sabemos cómo nacen y mueren los hombres y los dioses. Gracias. Mamá, pon la grabadora porque está saliendo el Tri ahorita, mami. Soy yo, niño, su inseguro servidor Alex Lora, gritante del Tri de México. Y quiero decirles que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. No sé quién lo dijo, pero tenía razón, porque la mujer es un regalo que Dios le dio a la humanidad. Es algo muy bello, lo más bello que tenemos son las mujeres. ¿Cómo las vamos a agredir? A las mujeres hay que cuidarlas, hay que protegerlas. La mujer, cualquier mujer, es la imagen de nuestra madre, es la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y a ustedes no les gustaría que alguien agrediera a su jefecita o agrediera a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Entonces, en esa medida, nosotros también hay que proteger a las mujeres y cuidarlas. No a la violencia contra las mujeres. ¡Bien, morena! Gracias por darnos un día más. Y un homenaje también a mi madre y a mi hermana, que ya no están, a mi esposa, y tengo 2 hijas, las cuales amo. La persona que realiza cualquier tipo de violencia contra una mujer comete un delito, mismo que está tipificado en la ley y se hace acreedor a un castigo. Pero aquel que, siendo testigo de un acto de violencia en contra de una mujer y se muestra pasivo y no hace nada, podrá ser castigado también por las mismas leyes, pero peor aún será el de cargar el remordimiento por no haber hecho algo para evitarlo. Ser omiso es una acción más violenta que la misma violencia, más cuando se está consciente de esta. Pero en aquellas comunidades en donde culturalmente es una forma de vida el maltrato a la mujer, es una obligación de todos el buscar el cambio, haciendo conscientes a los ciudadanos de estas comunidades que los derechos de las mujeres en México son los mismos de los hombres, que hay igualdad y respeto por encima de todo, tal y como está plasmado en nuestra Carta Magna. Dejemos de tener actitudes pasivas y no seamos cómplices de los actos de violencia a la mujer. México necesita de cada uno de sus ciudadanos, sin importar su género, para ser una mejor nación. Hombres, dejemos de ser omisos. Buenos días. Las mujeres que más amo, gracias por existir, Lorena y Analisa. A pesar de que hemos podido ver nuestro planeta desde el espacio, tener amistades en toda la Tierra, no hemos podido lograr ser conscientes que hay mujeres en el mundo que sufren mutilaciones genitales, otras que tienen prohibido mostrar su rostro, o en nuestro país, que son discriminadas por su preferencia sexual o su condición social. Por eso me pronuncio contra la violencia hacia las mujeres y a favor de que los hombres seamos activistas permanentes en la prevención y erradicación de esta, y que recibamos una atención integral en beneficio de la sociedad, en especial de las mujeres. Gracias. Buenos días, conocimos por supuesto a todos los mensajes anteriores. Me quiero concentrar en temas poco incluidos. Denuncio la negación entre los derechos sexuales de las mujeres al placer y satisfacción libre y responsable al contacto con todo su cuerpo, incluyendo los genitales. Denuncio la violencia emocional a las mujeres, muchas de ellas madres, que simplemente aman a otras mujeres, sobre todo la violencia desde sus propias familias. Denuncio la persecución a las mujeres transgénero, a quienes les negamos desde la identidad. Lloro con las mujeres que tienen hijos e hijas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero por el terror y repudio que les inflige la sociedad, pero que hoy luchan para que la homofobia y todas las otras formas de violencia no sean más. Gracias.
soy violento contra las mujeres cuando decido que su virtud esencial consiste en ser bellas y abnegadas, cuando dejo de considerarlas santas para tratarlas como escoria, cuando bajo un disfraz de galantería las trato como personas incapaces de valerse por sí solas, cuando les doy un trato especial en lugar de un trato igualitario, y finalmente cuando les reconozco una función doméstica y reproductora, la madre de mis hijos, para celebrarlas un día al año y poder maltratarlas los otros 364. Sueño entonces con el 10 de mayo como un día de la dignidad femenina. Gracias. Gracias, buenos días a todas y a todos. Desde mi quehacer cotidiano ha resultado sin duda el medio más eficaz de concientización y necesariamente de sensibilización hacia esta problemática. Reconozco en este momento que aún la tarea es ardua, parece inacabable. Mientras la mujer, su familia y la sociedad en su conjunto se sigan negando a naturalizar condiciones de igualdad entre los géneros, su dignidad de personas, sus derechos humanos no serán visibles. La violencia hacia las mujeres y las niñas, ejercida en todas sus formas, debe ser totalmente eliminada. Entonces, trabajemos día a día por su integración y plena participación, sobre todo en el ámbito público, en los procesos de desarrollo, cimentando esto en la puntual promoción y protección de sus derechos. Por ello, en este momento, les pido y les exijo que mantengamos una intolerancia desmedida, pero a los mitos y a los estereotipos que nos frenan, hacia la resignación de que la vida debe ser así. Recordemos entonces lo dicho por la académica Concepción Arenal: la resignación no es más que el hábito de sufrir. Gracias. La violencia contra las mujeres, de donde quiera que provenga, es un flagelo que debe desarraigarse. La sociedad actual tiene un enorme compromiso con ellas para que su vida sea siempre digna. Y esto vale también para todas las iglesias y religiones, cuyas jerarquías masculinas no deben utilizar los recursos espirituales para someterlas y, por el contrario, pueden contribuir para que aporten mucho. No respetar estas aportaciones ni reconocerlas formalmente también es una forma de violencia. Las iglesias atentan contra sí mismas al violar sistemáticamente los derechos de las mujeres y legitimar el abuso masculino en nombre del Dios varón, cuando ella incluye lo masculino y lo femenino por igual. Existen pensadores y pensadoras, así como teologías liberadoras, que desgraciadamente no alcanzan la difusión que merecen por plantear nuevas bases para que la fe efectivamente contribuya a prevenir la violencia contra los grupos vulnerables. La violencia de género es un pecado individual y estructural que debe ser combatido con reflexión, acciones y prácticas concretas, más allá de la mera condena moral. Basta ya de historias de terror contra las mujeres presentadas como relatos edificantes y aderezadas con falsos arrepentimientos. Si la mujer, como plantea el teólogo uruguayo Julio de Santa Ana, es para los hombres la alteridad absoluta, sumerjámonos en ella con respeto y fascinación. Dedico estas palabras a la memoria de mi madre, Belia Ortiz, y a mi esposa Rocío y mi hija Elena, aquí presentes, que viven ya una época de respeto y valoración de la vida de las personas y son testigos y estímulos permanentes para mí en la lucha para dejar de ser un abusador de tiempo completo. Muchas gracias. Buenos días. Yo vengo, agradezco al apoyo que se me está brindando en Coajimalpa por toda la violencia que ejercí hacia mi pareja por años y me he dado cuenta que también afectó bastante a mis hijas. Ahorita en el momento me encuentro solo y es muy triste. Pero más triste me da pensar que, como yo, pues todavía hay mucha gente afuera que conozco que necesitan el apoyo y pues va a ser una tarea medio difícil porque no se da uno cuenta realmente de lo que arrastramos, sentimos, pero no lo reconocí yo del daño
pero gracias al apoyo que estoy recibiendo ahorita en Coajimalpa, me estoy empezando a querer y quiero reconquistar un poco lo que destruí, y estoy aprendiendo y ayudándome a mí mismo a no volver a sentirme como me estoy sintiendo en estos momentos. Gracias. La violencia, hay que recordarlo, se construye entre dos, un generador y un receptor, por lo que ambos hacen o dejan de hacer, y que no necesariamente ambos tienen igual responsabilidad. De hecho, el agresor tendrá siempre una responsabilidad mayor, por lo que deberá de responder. Muy buenas, yo estaba, todo esto me descolocado cuando llegué aquí, se me dijo que era un minuto y yo no me lo tomé con seriedad. Entonces pensaba echar un discurso prácticamente, incluso traer mi guitarra y poder expresar como yo he logrado a través de mi obra, consagrarla a la mujer que en particular tuve la fortuna de estar en un entorno de femenino de alto octanaje, de alta calidad, madres, hermanas, primas, novias, etcétera, etcétera, siempre han sabido construir. Pues ya me estoy tomando más del minuto, entonces mejor les leo lo que escribí. Mientras escuchaba las intervenciones que me han precedido y que están llenas, evidentemente, de una genuina preocupación. El solo hecho de que estemos reunidos por esta convocatoria evidencia una normalidad de vergonzosa recurrencia. Este encuentro por ello desprende aroma de tristeza y a la vez legítima esperanza por ser paso y aliento. La violencia de género lesiona como endure el alma misma de la humanidad toda. La sociedad civil y los poderes del Estado, en armonía de esfuerzos sostenidos, sin la hipocresía y ambigüedad que suelen amparar mala conciencia, habrán de ser destino y solución. Y parafraseando una idea utilizada con cierta frecuencia, y para terminar, todos somos mujer. La incidencia y la proporción de la violencia contra las mujeres son índices abominables. Resumen la condición de un pueblo, muestran su alma, son los termómetros que revelan su auténtico lugar en el proceso civilizatorio general. Son los datos duros que nos anclan en una realidad sociocultural que nos avergüenza y que las políticas ineficaces no han logrado erradicar. Cada mujer maltratada es una afrenta a todos nosotros, por lo que al continuar siendo indiferentes nos hacemos cómplices. No se trata de un problema que a la distancia podamos señalar con el dedo. Es un problema que nos grita, que nos obliga a participar en su solución. Gracias. Hay una lacra que nos une a los seres humanos históricamente. Es una lacra vergonzosa porque nos une en todos los tiempos, de todas las culturas, en todos los niveles sociales, económicos, culturales. La violencia contra la mujer. Por increíble que parezca, así es. Es uno de los denominadores comunes que tenemos los humanos en nuestra historia, y es tiempo, ahora en pleno siglo XXI, que esto termine. Quien golpea, usa, abusa, maltrata a una mujer es un criminal y su lugar debe ser en las cárceles. Simple y sencillamente debemos de recordar de dónde venimos todos. Todos nacimos de una mujer, y ¿qué sería de este mundo sin las mujeres? Si imaginamos por 15 segundos lo que pasaría en este planeta, si ellas no existieran, creo que lograríamos que todos las respetáramos como debe de ser y acabaríamos con esta vergüenza histórica y mundial que es la violencia contra las mujeres. Creo que si pensamos antes de actuar, podremos terminar con esta vergüenza histórica. Yo quisiera referirme a un tipo de violencia que es la violencia institucional. Creo que será muy difícil acabar con la violencia contra la mujer si dejamos también que programas e instituciones la violenten cotidianamente. Hace algunas semanas terminamos unos talleres con mujeres campesinas e indígenas en el estado de Chiapas, y fue doloroso ver cómo en todas las mujeres salía una voz
en la cual se sentían regañadas, se sentían insultadas, se sentían minimizadas por la forma en la cual muchos recursos son entregados a ellas, se sentían violentadas por los trabajadores de salud, por los programas que les entregan bimensualmente dinero, y además ellas señalan que cada 2 meses tienen que esperar largas filas durante horas desde muy temprano en las mañanas, haciendo muy visible su miseria material y teniendo que ocultar todas sus características, sus valores culturales y sociales. Creo que esta es una violencia que no fortalece la dignidad de las mujeres. Sería un paso tan importante el que esto fuera visto más bien como un derecho, como una pequeña retribución insuficiente, pero una compensación por todo ese trabajo no pagado a las mujeres, ese trabajo cotidiano que dan para sus familias, para nuestro país y que no se reconoce. Creo que la medida en que se avance en todos los programas para dignificar a la mujer y se visibilice la parte de derechos sería un paso importante para disminuir la violencia contra todas ellas. Muchas gracias. Para Lourdes, Amaranta y Libertad, y por supuesto para mis compañeras del diplomado. Fui criado y educado por una pareja que logró darme la posibilidad de relacionarme con la mujer desde un plano horizontal, lo cual me ha proporcionado entrañables afectos. Ahora me toca a mí decir que la equidad y la igualdad son posibles entre hombres y mujeres. Hombres, rompamos con inercias, historias reeditadas, inconscientes colectivos y estatus que seguirán dañando a lo que amamos profundamente, a nuestras familias. Pero es imposible prevenir la violencia familiar si el gobierno desde su visión positivista no conceptualiza este hecho como una enfermedad, ya que de hacerlo implicaría destinar una partida presupuestal para desarrollar verdaderas estrategias y óptimos programas de prevención, y no solo paliativos que únicamente favorecen que mujeres, niños, ancianos, discapacitados, indígenas, homosexuales y hombres violentos sufran por este cáncer. Esta enfermedad es prevenible y es curable si nos educamos y reeducamos. Deseo fervientemente que rescatemos a nuestras familias con la misma facilidad con que hemos rescatado a otros de hechos igual de violentos. Gracias. Porque hay quien se siente con derecho a gritarle a alguien más en la calle, a tocarla sin su consentimiento, a ordenarle cual si fuera su esclavo, a decidir sobre su vida como si fuera inferior. ¿Será que lo inalcanzable que el corazón de una mujer le puede parecer a un hombre los lleva a gritarle estupideces? ¿Es inseguridad la que los lleva a ordenarle? Es tiempo de dejar de vivir en el error, dejar de disfrazar las vulgaridades de cultura y la violencia de cultura. En un país donde lo padre está padre y lo que no está padre vale madre, hay que empezar a revolucionar las mentes y así cambiar el mundo. Que ni un gobernador ni un transeúnte deban expresarse de forma misógina e irrisoria de alguien tan hermoso como lo es una mujer, como lo es todo ser humano. Muchas gracias a mamá que me acompaña hoy y que me ha enseñado que a las mujeres no se les protege como se dijo hace rato en una grabación, se les respeta, y con su determinación y sus frutos me ha demostrado que el machismo es cosa del ayer. Gracias. Gracias, muy buenos días. Renuncié al uso de la violencia desde temprana edad. Soy un desertor de esa dudosa y muy cuestionable prerrogativa masculina. Primero por miedo, cobardía mal entendida, luego por convicción. Nunca creí que a los hombres nos fueron dados los puños para golpear, ni mucho menos a las mujeres. Los golpes hacia ellas se miran aún con mucha naturalidad. Los hombres disfrazamos la violencia contra las mujeres para no reconocer nuestra impotencia. Muchos hombres violentos no se perciben como tales. Las mujeres no son regalos que Dios nos dio, ni madrecitas abnegadas. Son seres con dignidad y autonomía propia. Levantemos los puños, sí, pero solo para exigir castigo a los explotadores sexuales, a los pederastas y abusadores de niñas, a los violadores y a los machos golpeadores, pero nunca, nunca para golpear a una mujer. Gracias. Imaginemos si como uno de los factores históricos de la violencia contra las mujeres encontramos la división de roles sociales por sexo, ¿por qué no imaginar cómo quitarle la carga negativa a esa prenda que,
puesta en cintura representa la claudicación del macho. El mandil en el hombre le confiere una categoría hasta hoy insuficientemente valorada. Ser mandilón puede ser una vía de tránsito hacia el establecimiento de nuevas relaciones entre la mujer y el hombre. Así pues, solo imaginemos que se declarara el Día Universal del Mandilón. Y para empezar a prestigiarlo, por ejemplo en México, veríamos desfilando por el Paseo de la Reforma con el mandil bien puesto a presidentes legítimos y legales, a todos los senadores y diputados, a connotados artistas, a los 4 ministros de la Suprema Corte que aún pueden andar con dignidad, a los líderes sindicales, a los integrantes de las cúpulas empresariales, a los gobernadores de los estados que no son represivos ni tienen como precio una copa de coñac, y por supuesto a todos los ciudadanos de a pie quienes resistimos el poder político o económico de todos los antes mencionados. Para no perder del todo la compostura, podremos elegir mandiles con estampas de Frida Kahlo, de Selma Hayek, de Hércules, de David de Miguel Ángel, con banderas de nuestro equipo de fútbol favorito o una foto de la bolsa de valores. Imaginemos que ganamos con ello en libertad emocional y dejamos nuestra represión en el mandil, en lugar de proyectarla como violencia física, emocional o sexual en contra de las mujeres. Imaginemos pues que el mandil nos ayuda a comprender que la mujer es una sujeta de derechos con quien tenemos que negociar y dialogar. Imaginemos. Conocí a una persona que me dijo que era pobre y que quizás por eso era más vulnerable. Me dijo que era india y que quizás por eso era más vulnerable. Que nació en un pequeño pueblo y que quizás por eso era más vulnerable. Que vivía con VIH y que quizás por eso era más vulnerable. Y que era mujer. Y que quizás por eso era más vulnerable. Hoy en México hay 20.000 mujeres que viven con VIH. Y todas, o casi todas, han sido víctimas de la violencia. Hoy quiero rogarles, pedirles, exigirles que cese la violencia contra las mujeres. Gracias. Hay que mencionar que a últimas fechas los especialistas en este tema insisten en que las iniciativas para poner fin a la violencia contra las mujeres estarán destinadas a fracasar, a menos que esas incluyan a los hombres. Y es que, aunque resulte obvio decirlo, hay que recordar que así como los hombres son elemento sustancial del problema de la violencia contra las mujeres, también son componente integral de la solución. Me siento muy entusiasmado de estar aquí hoy, sobre todo porque cuando uno se dedica a dar cursos, conferencias o talleres sobre sexualidad humana, el público es mayoritariamente femenino. Las mujeres se atreven a decir, no sé. Pero ahora hay un buen número de hombres y lo que hemos dicho suena interesante. Ojalá, como dicen los árabes, los musulmanes, el entusiasmo no se pierda a la salida, porque es muy fácil hacer discursos, lo difícil es vivirlos. Anhelo que los cambios en mi esencia machista no obedezcan a la necesidad de ser reconocido como un buen hombre. Si así fuera, carecerían de autenticidad. Ya no soy el hombre duro de mi juventud, pero temo que mi cubierta dorada solo sirva para esconder un machismo sutil. Me comprometo conmigo mismo a revisar cuánto del eterno masculino es innecesario para erradicarlo, pero de igual modo reflexionar sobre las características que teóricamente se consideran femeninas para aprenderlas y que de esa manera me permitan vivir de forma más armónica
con mis semejantes. Muchas gracias. Gracias. Expulsadas por la pobreza, vejadas por propios y extraños, juzgadas sin justicia y sobre todo ignoradas con un silencio más bien cínico, las hijas de Centroamérica siguen siendo violadas debajo de un árbol mexicano. Que su clamor resuene en este recinto y nos haga volver la mirada a la frontera sur y a todas las demás fronteras para pedirles perdón y resarcir el daño cometido. Gracias, buenos días. La violencia contra la mujer en cualquiera de sus formas es un insulto al género humano. La violencia hacia la mujer en la familia se contrapone a cualquier teoría científica sobre la superioridad intelectual del ser humano. Gracias. Nosotros los jóvenes tal vez creamos que nos salvamos de estas acusaciones, pero no estamos exentos de cometer actos de violencia en contra de las mujeres, ya sean nuestras madres cuando las desobedecemos o las agredemos verbalmente, o incluso en la escuela, cuando tal vez sin intención maltratamos o faltamos el respeto a nuestras compañeras o maestras. Debemos hacer conciencia de estos actos, por muy pequeños que parezcan, y evitarlos a toda costa. Gracias. Muchas muertes, muchos huérfanos, muchas vidas truncadas. Pero me honra estar aquí con mis compañeros, con mis hermanos hombres, y es la parte realmente honrosa, que bueno, ¿no? Y yo también suscribiendo todo esto y queriendo no tener la razón. Porque si algo es terrible, es hablar con alguien que se quiere tener la razón y la verdad. ¿No, compañeros? ¿No es como terrible, compañeros? Que platiquemos con alguien que cree saberlo todo, o que su punto de vista es mejor. Ahí está la esencia. Y es que yo creo que para parar la violencia te tengo que ver como un igual. Porque cuando tú digas, pienses, y hagas lo que tú digas, sea tan valioso, tan importante como lo que yo digo, pues vamos a hacer cosas grandes y no puedo ser violento. Y sí reconozco que hay una gigante y otro gigante, y la verdad cuando se afirma la gigante y cuando se afirma el gigante, pues está bien. Cada quien tiene su punto de vista y hay un tercer sabio, que es la conjunción del respeto de las dos opiniones. Los conflictos inevitables, porque cada quien pensamos como pensamos, pero si te miro como un igual, lo que yo piense no es mejor que lo que tú dices, bueno, construimos equidad. Y de aquí no hay de otra. Porque cada vez que te humillo y te maltrato, te pierdo en el corazón, en el cuerpo. Y cada vez que te digo, hijo, tu madre es una tonta, es una babosa, te estoy diciendo, tu futuro va a ser infeliz. Porque cada vez que el hombre maltrata a su compañera, maltratamos a nuestra compañera, fregamos la mitad del corazón de nuestro hijo. Punto, y no hay de otra, y nadie se salva. Creo yo. Si maltrato a la madre de mi hijo, maltrato la mitad de su corazón. ¿Cómo construir democracia profunda si no te veo y te trato como un igual? ¿De qué se trata esto? Tengo dos papeles. Y miren, pisoteo porque este papel pienso que no sirve. En mi mente está que vale poca cosa. Lo que quiero, lo cuido y lo respeto. En esta sociedad no se trata de papeles. Se trata de personas a las que no vemos como nuestro igual, porque en esencia somos semejantes.
Y bueno, qué bueno que estemos aquí y qué bueno que nos comprometemos por nuestro patriarcado doméstico. Los patriarcas que somos y que hemos, bien han descrito, asimilado, mamado todo esto, cada uno construimos nuestro patriarcado doméstico, de opresión o de profunda oportunidad de amor y de convivir y coexistir con mis iguales. Y como dijo Paco, bueno, que esto se exprese en lo cotidiano. Y otra cosa, estamos aquí gracias a ellas. De nuevo, los hombres fuimos convocados por la infinita sabiduría de ellas, a las cuales sigo amando y honrando. Gracias. Voy a hacer un texto que está escrito a 4 manos por su servidor y por mi querido amigo, el escritor Fernando Solana Olivares. Y dice así: dejaré la violencia cuando abandone la ira. Superaré la ira cuando pierda el miedo. Amaré a las mujeres cuando aprenda a aceptar lo femenino que me habita, cuando con valor reconozca que también soy lunar, húmedo y secreto. Así desaparecerá la misoginia hasta hoy perenne en mi conciencia y nunca más volveré a decirte: no, amor mío, ya no te amo, porque entonces mi confianza será tu protección y tu derecho. Será la cura del miedo masculino que te agrede y la restauración plena de la existencia sosegada de nuestro andrógino y democrático amor. A los hombres no se nos han enseñado a pedir ayuda, no se nos ha enseñado a sentir, a mostrar debilidad, a llorar y que somos vulnerables. El hombre se encuentra ante el reto de enfrentarse contra el principal problema de su vida. No es la esposa, no es el trabajo, no son los hijos, sino es uno mismo. Es una lucha que es muy dolorosa. El hombre necesita reaprenderlas con coraje, alejando el enojo, tristeza, miedo, impotencia de su rostro, hasta lograr el cambio, que el mío hará cambiar a mi familia y a las personas a mi alrededor, que nunca es tarde para aprender, enfrentar los cambios que nos alejen de la violencia, sacar a ese monstruo maligno que se ha apoderado de nuestras vidas, esa violencia adquirida por el aprendizaje desde niño que ocasiona familias desintegradas y divorcio. Hay que invertir en valores, en educación emocional, aprender a amar y respetar primero yo para poder amar y respetar a los demás. Aprendamos a reeducarnos, a reflexionar, a tener conciencia. Yo me considero un hombre hechura de mujer. Las mujeres han sido determinantes en mi formación, en mi razón de ser, en mi forma de vivir. Mi madre, mis compañeras, mis maestras, mis amores, mis hijas, ellas me han enseñado que el compromiso hacia el combate a la violencia hacia las mujeres es primordial. Mas la construcción de la equidad de género, esa es una obligación. Creo que esa es la tarea, es la lucha por la equidad. Gracias. En primer lugar, felicitar esta iniciativa. En segundo lugar, decirles que desde mi punto de vista, para la construcción de una sociedad en la que tengamos equidad, el tema de la violencia que se practica contra las mujeres debe ocuparnos primordialmente a quienes tenemos la responsabilidad de manejar políticas públicas. Es el problema casi principalísimo en nuestra convivencia, es la inequidad que tenemos junto a nosotros y que toleramos todos los días. Entonces no se puede tener una causa democrática en favor de la equidad y la igualdad social si no ponemos en primer lugar frenar, erradicar la violencia de todo tipo en contra de las mujeres. No pueden coexistir las dos cosas. Y por eso para nosotros es primordial el que nos propongamos como sociedad erradicar la violencia contra las mujeres y cambiar las relaciones de género. Es todavía más allá. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, el año que entra, como ustedes saben, vamos a tener nuestro libro del texto del Distrito Federal y pese a quien le pese,
porque es un derecho que tenemos. Queremos formar a nuestros hijos y a nuestras hijas con otros valores, porque si no, mientras nosotros estamos aquí, en las escuelas se sigue reproduciendo el mismo modelo. Las niñas tienen que ir a limpiar lo que quedó de la comida y los niños se van a jugar hoy en las escuelas de jornada completa, en las escuelas públicas. Y los valores que aquí estamos cuestionando se siguen reproduciendo. Entonces vamos al sistema educativo, todo el sistema educativo con nuestros libros de texto y nuestro esfuerzo formativo, porque si no cambiamos esos valores cotidianos, pues nunca vamos a cambiar la sociedad. Nuestra aspiración son grandes cambios y por eso tenemos que ocuparnos de lo cotidiano. En alguna reunión decía yo, bueno, pues tenemos que educar a los nuevos padres a cuidar a los hijos, y luego hasta quien se burló de lo que dije, pero lo dije con mucho sentido, sé lo que estoy diciendo. Entonces hay que ir al cambio de la cultura, prácticas cotidianas. Estamos haciendo el diagnóstico en la ciudad, el gobierno de la ciudad, cómo están las mujeres que trabajan con nosotros, cuáles ganan más, cuáles ganan menos, a quienes no les dan oportunidad, cómo está distribuido, porque lo vamos a publicar. ¿Para qué? Para cambiar. No vamos a tolerar más esa discriminación. ¿Qué más vamos a hacer? Otra iniciativa muy importante, porque prometí ser breve. Queremos el año entrante poner en práctica el seguro, así le llamamos. Por ahí nos van a decir que no es seguro, que quién sabe qué. No, sí va a ser seguro porque lo vamos a poner en la ley, lo vamos a mandar a la Asamblea Legislativa, para que las mujeres que sufren violencia, que recibimos en las unidades contra la violencia familiar y que al cabo de un tiempo regresan a su martirio porque no tienen opciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a proporcionar ese apoyo para que tengan ingreso y puedan tener autonomía, puedan rehacer su vida. Les vamos a ayudar a que se liberen de la violencia, porque no lo vamos a resolver solo con medidas en el Código Penal y en el Ministerio Público. Eso no está funcionando. Tenemos que abrirles el camino para que ellas puedan salir adelante. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ser la primera entidad, la primera ciudad, yo creo que en el mundo que tenga algo así, que es mujeres que sufren la violencia, mujeres que les damos el apoyo para que rehagan su vida. Y por otro lado, la tarea formativa, todos los días, porque es políticamente correcto, pero ¿qué tanto estamos haciendo en nuestra vida cotidiana todos? Vean el transporte público, niveles de violencia en parejas jóvenes, secundaria, tenemos los estudios. Entonces, en realidad, tenemos que hacer un esfuerzo muchísimo mayor. Y es a lo que venimos el día de hoy a decirles. Muy bien por esta iniciativa, pero vamos a llevarla a un cambio mayor en nuestra sociedad. No toleremos, no solo la violencia, la inequidad de género. Ya estuvo suave. Vamos a crear otra sociedad y ese es el compromiso. Muchas gracias. Según estudios recientes, los responsables de la mitad de las muertes violentas de mujeres en el mundo son los maridos, exparejas o novios. Ante este programa es necesario fortalecer al hombre a través de la generación de opciones para acabar con la violencia como forma de relación entre los seres humanos. Eso es precisamente parte de lo que queremos comunicar esta mañana. A todos, aunque algunos piensan que no, también los curas tenemos madre y también tenemos hermanas. Y afortunadamente en una familia de 6 hermanas, de una madre, un padre alcohólico, ella nos enseñó a todos a defender a la mujer en todo momento, labor que trato de realizar ahora en el trabajo que tengo. El amor es la principal enseñanza y meta de varios credos religiosos. Sin él, las creencias se convierten en simples ritos o en reuniones sociales infecundas. En el amor no hay lugar para la violencia. Si Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, la violencia contra la mujer es también violencia contra su creador y muestra la bajeza del agresor que no reconoce el rostro de Dios en la persona a la que agrede. La violencia es contraria al proyecto que Dios tiene para los seres humanos.
No es plan de Dios que la bebé golpeada en el vientre materno pueda perder la vida, que la niña agredida en el hogar o en la escuela desee huir de allí y se convierta en niña de la calle o sea explotada sexualmente, que la adolescente violentada pierda la autoestima y vea truncado su proyecto de vida, que la mujer golpeada por su pareja dude del amor y difícilmente pueda volver a creer en el amor, que la mujer agredida en la calle dude de las leyes y autoridades de su país. No es plan de Dios que la mujer violentada en el trabajo por patrones abusivos o compañeros cobardes se llene de rencores, resentimientos o pierda su fuente de ingresos. Tampoco es plan de Dios que la religión sea pretexto para ocasionar dolor a la mujer. Por eso me pronuncio no a la violencia contra la mujer, física o verbal, psicológica o económica, política o religiosa, artística o laboral, urbana o rural, extramuros o familiar. Este pronunciamiento exige un compromiso por una mejor educación, la creación y sobre todo la aplicación de leyes más justas y una vivencia para quienes son creyentes con coherencia en su fe. Un minuto parece poco, pero en realidad se puede hacer mucho. Una mentada de madre dura menos que un minuto, y el día en que aprendamos a no mentar madres, estaremos haciendo mucho contra la no violencia. Gracias. El poder duro o de fuerza se ha vuelto la patología más aceptada en nuestra sociedad, cuando el poder en su origen es la capacidad para sostener y servir a los demás en una acción colectiva. Las mujeres han sido excluidas de esta acción. En los hechos, han construido, al igual que el hombre, el pasado y el presente, pero marginadas del poder. Hoy podemos recuperar en los espacios sociales el poder conciliatorio y de convocar que hemos negado. Esto es, el poder de las mujeres. Juntos, nuestros objetivos son claros. Juntos, nuestra causa es justa. Juntos, nuestro éxito es inevitable. Muchas gracias. Un animal, un ser vivo, salvaje, un monstruo inconsciente, no pensante, uno de la manada que no respeta a sus iguales, se llama a sí mismo el hombre. Mal haría en llamarle animal, esa palabra proviene de ánima, movimiento, alma. Más bien hombre sin alma, el hombre que mata y se mata a sí mismo, dando muerte. Llévate la muerte en la memoria, que tu culpa silente te corrompa, que tu conciencia despierte y no descanse, asesino del sueño, de otros sueños, del tuyo propio. ¿Cómo podrás dormir? ¿Y cómo es que despiertas? ¿Cómo es que vuelves al lugar del crimen y ningún Dios te ha visto? Juárez femenino está siendo ultrajado, mutilado del sexo y de la lengua, puesto lejos de su libertad. Dios, dale voz y viento que la lleve. Dios de Dios, dale alas, no para que huya, para que se quede en su lugar la mujer. No te está pidiendo el cielo, te pide la tierra. ¡Coño de mierda! ¿Hay un Dios cerca de Juárez? Las manos maquiladoras de tus hijas dicen adiós con los puños cerrados y a veces sin puños que cerrar. Mientras López Dóriga hace un cuestionamiento para la nación entera para darle voz y voto. ¿Qué le parece que haya llegado a la final el equipo de los Pumas? ¿Justo? ¿Injusto? ¿Más o menos justo? ¿Un poquito injusto? ¿A usted qué opción le apetece? ¿Justo? ¿Injusto? ¿Alguien sabe en México qué es justo? Juárez madre, preocupada por tus hijas, asomada a la ventana esperando que llegue ella y no la mala noticia.
Juárez, padre, con los ojos abiertos a una noche con más preguntas que estrellas. No te canses, hija, niña, mujer, Juárez, no te calles. Juárez, grito ancestral, ¿de dónde viene tu nombre? ¿Quién ha hablado de paz, de derecho, de respeto? ¿Para qué instituir frases célebres que se nos repiten huecas? Juárez, alza tu voz hasta curarle a la justicia la sordera. Que se alce también tu razón y tu cordura, que te regrese la calma. Ciudad Juárez, mi más sentido pésame. Si mis manos no hacen nada, que lo haga mi palabra, que regrese la hija, la hermana, la esposa y la madre del trabajo a la casa cuando caiga la tarde. La violencia hacia las mujeres evidentemente es algo no natural, es aprendida. La utilizamos para abusar en ocasiones de la autoridad que creemos tener sobre de ellas. Acarrea consecuencias negativas en el bienestar económico, físico, emocional, sexual de todas las mujeres sobre quienes las ejercemos. Sin embargo, los hombres podemos decidir no violentarlas, aprendiendo nuevas formas de masculinidad y generando a su vez alternativas de diálogo y acuerdo ante los conflictos. Es tiempo de actuar. No existe una acción más condenable y grave que la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas también. Por lo que en este acto invito a todos los presentes a sumarnos tanto a realizar como a exigir acciones civiles y gubernamentales que fomenten las relaciones de equidad y respeto entre hombres y mujeres y por ende la erradicación de cualquier forma de maltrato entre ambos. Gracias. Que fuerte, querido, con palabras y con hechos nos dicen: no aceptamos seguir viviendo con violencia. Les agradecemos por su justo reclamo, que nos empuja a los hombres a buscar formas de relacionarnos con ustedes dignas, respetuosas, equitativas y sin violencia. Sigamos cambiando la cultura patriarcal machista que nos asigna roles de desencuentro. Ahora en Moretti, antes en Toriac, llevamos más de 10 años de asumir el compromiso de construir una vida de equidad de género y sin violencia para todos. Y no hay más violencia de ninguna forma para las mujeres. Gracias. Fui honrado con una invitación a este foro, la que acepté gustoso para responsablemente, conscientemente, hacer público mi absoluto rechazo a la violencia hacia la mujer. La sociedad entera debiéramos estar de luto continuo por las constantes muertes o pérdidas de que son objeto las mujeres. Y digo debiera, porque parece a veces que no nos importara. Este luto implica dolor, no implica estar caídos. Al contrario, con nuestra integridad rota y violentada, motivarnos para recrear nuestra cultura, ideas y conductas, rescatando nuestra dignidad al reconocer nuestras diferencias, para abordarlas, respetarlas, aceptándolas con madurez y equidad, aprendiendo a vivir sin violencia. Orgullosamente institucional. Mi pronunciamiento es en la manera en que algunos médicos discriminan y ultrajan y denigran a la mujer. Felizmente no todos los médicos son así, y son ciertamente algunos médicos que tienen contacto directo con la mujer por su especialidad y concretamente con el cuerpo de la mujer. Uno se pregunta como médico institucional si acaso es la misma atención la que este médico que trabaja en una institución y que tiene un consultorio privado en la tarde, si es la misma atención que le da a la paciente en la mañana o a la paciente que le paga en la tarde. Uno pensaría el respeto a la mujer, al cuerpo de la mujer,
a la dignidad de la mujer, ¿tendrá acaso que ver con la paga? No, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con usted, como médico y como hombre. Este es un llamado a las autoridades, a los maestros, a los funcionarios, para que podamos retomar otra vez los principios y los valores que han animado la tradición de este país, de este amoroso y sensible país. Es volver a recrearnos en la grandeza de la mujer cuando uno como hombre y como médico reconoce que su cuerpo es un templo de la dignidad. Ella, como mujer, como madre, como compañera, es un bálsamo que guarda las esencias de la luna y cuida las heridas del cansancio de los hombres. Este es un llamado al corazón del hombre, del médico que tiene esa vocación de servicio y que tiene que volver a través de estas mujeres como Cecilia, como Ana Gladys, como tantas mujeres que he tenido la fortuna de compartir como médico, de volver otra vez a retomar una cultura de salud, donde el hombre se sensibilice a lo que la mujer representa en la vida, a su vulnerabilidad como ser humano, a su desnudez, a su cuerpo. Yo recuerdo y tuve la fortuna de decirle en un foro similar a este al doctor Enrique Tomás, y que en paz descanse, médico emblemático de nuestra institución, que trajo a mis 4 hijas al mundo y a la mayoría de mis nietos. Le dije: maestro, gracias por su integridad como médico ginecobstetra, porque usted siempre sembró rosales y cosechó siempre rosas. Muchas gracias. Dedicar mis palabras a las mujeres indígenas. Mujer indígena, me duele que tu expresión étnica no sea por reconocimiento de orgullo como tal, sino que nuestra sociedad tenga tal nivel de violencia hacia ti, que el hecho de que seas indígena sea indicador de pobreza, marginación y de múltiples formas de opresión étnica, social y de género. Duele la enorme incongruencia de reivindicar el pasado y despreciar el presente. Duele lo normal de la agresión estructural cotidiana hacia ti. Duele tu condición de vulnerada y discriminada. Duele el pensar que tu condición de indígena puede ser un sinónimo de deplorable de exclusión. Sensibilicémonos, comprometámonos, cambiemos la historia. Gracias. Detesto la violencia de las mujeres, principalmente porque mi mamá es una mujer, mi abuela es una mujer y mis tías son mujeres, y yo a todas las quiero mucho. Así es que por esta y muchas razones más, les pido a todos los adultos, por favor, que no nos sigan enseñando a hacerlo, para que de ese modo mis hijos tampoco lo aprendan. Mejor yo los invito a que aprendamos a respetarnos, ya que todos los hombres y mujeres o niños y niñas somos iguales. Muchas gracias. Este es el sonido que se escucha tras un acto de violencia. Silencio han de proferir las víctimas y los victimarios. Silencio en el seno de la familia, en el microbús, en el trabajo. Silencio ante la metralla de las palabras y los golpes. Silencio ante los titulares de los periódicos. No hay violación grave de las garantías individuales. No hay violación grave. ¡Qué paradoja! Silencio ante la injusticia de la justicia mexicana. Silencio para las que no tendrán una vida limpia de melancolía. El silencio nos hace cómplices. No más silencio. Unamos nuestras voces.
que se oigan fuerte para terminar con la violencia de género. Debemos combatir el silencio. Gracias. Se conocieron en la Facultad de Odontología. Decidieron juntos hacer su plan de vida. Decidieron juntos tener un consultor. Decidieron juntos construir su futuro. Ella, con mejor tacto, empezó a tener más pacientes. Él empezó a decirle que ya no atendiera con tantas ganas. Ella siguió y empezó a tener cada vez más pacientes. Y el molesto se los empezó a espantar, faltaban los medicamentos. Ella siguió luchando, tuvieron un hijo. Y él le decía que se quedara en casa, que cuidara a los hijos, al hijo, y él cuidaba al consultorio. Ella siguió trabajando, él hizo una guardería, fue una escuela. Muchos argumentos buscó él para detenerla, y ella siguió luchando. Hasta que un día, él no pudo más y le rompió los dedos. Y cuando se los rompió, le dijo: a ver si así entiendes quién manda aquí. Esas cosas son las que viven muchas mujeres en esta ciudad. No podemos aceptar esa violencia. No podemos ver la violencia como normal. La violencia que le enseña a las niñas a atender a los hermanos, a callar y a bajar la cabeza. La violencia que le despedaza la dignidad, la seguridad, la autoestima. Y que cuando son grandes nos preguntamos por qué no levantan la voz. Debemos claramente entender que cada vez que se violenta a una mujer, pierde la sociedad. Cada vez que un hombre maltrata a una mujer, es una derrota, no solo para él, sino para todas y todos. En la medida en que entendamos que las mujeres vivan libres de violencia, en esa medida esta sociedad se va a transformar. La violencia sexual, la violencia económica, la violencia social, la violencia sexual. También que entendamos, con respeto a ellas y el enriquecimiento que nos dan, este país será distinto. Muchas gracias. Kofi Annan, que fuera secretario general de la ONU, asegura que la violencia contra las mujeres es tal vez la violación de derechos humanos más vergonzosa e imperante. Es un tipo de violencia que no tiene fronteras geográficas, ni de cultura ni de riqueza. Y mientras esta continúe, no podremos decir que estamos progresando hacia la igualdad, hacia el desarrollo y hacia la paz. Esperemos que estos 60 minutos de manifiesto que juntos nos han dado se traduzcan en una hora de rechazo a la violencia, se multipliquen día a día en todos los espacios y en todos los círculos sociales, pues lastimosamente la violencia hacia las mujeres no conoce clases sociales, fronteras o edades. Es un mal en todos los sentidos generalizado. Agradecemos a la Dirección de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social del DF, a la Asociación Tech Palewi, que nos hayan convocado a este foro, un espacio en el que los hombres, pluralmente, hemos manifestado que estamos trabajando junto con las mujeres en la construcción de estrategias para fomentar la equidad y combatir la violencia, porque esta lucha es asunto de todos y de todas.